el proceso de la vasija. La vasija. Romanos 9, 20 al 21 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. Fíjense lo que dice, es una pregunta. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Escuche eso. Un vaso para honra y un vaso para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Fíjense, cuando habla de los vasos de honra, dice para hacer de la misma masa un vaso para honra. Hechos 9:15. Hechos 9:15, cuando habla de vasos de honra, se está refiriendo a esos vasos escogidos, que eran, por supuesto, valga la redundancia, escogidos con propósitos especiales. Habían vasos, hermanos, que eran para adornos. Habían vasos, y por eso a propósito tengo estos vasos acá. Vasijas, ¿verdad? Habían vasos que eran para útiles honrosos, pero habían vasos viles que eran para deshonra. El vaso de honra, mi hermano, como aparece acá en Hechos capítulo 9, el verso 15. Hechos 9:15. Se está refiriendo a vasos que eran escogidos para propósitos especiales. Y en Hechos 9:15 lo que aparece es el apóstol, que Dios le dice a Ananías, lo visita cuando él está de rodillas orando y le dice: levántate ahora y ve a orar por Saulo de Tarso, es el apóstol Pablo, ¿verdad? Ve a orar por él, porque aquí él ora. Y el hombre asustado le dice, y permítanme parafrasearlo, ¿verdad? Le dice: Señor, pero ese hombre es el que persigue a la iglesia. Ese hombre es terrible. Ese hombre está acabando con toda la iglesia. Está persiguiendo a tus hijos y a tus hijas. Quiere terminar con ellos. Y le dijo él, el Señor le dice en Hechos 9:15 al 16, ¿verdad? Le dice: ve, porque instrumento escogido, la palabra instrumento allí se refiere a un vaso. Porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre a los gentiles y a los reyes de la tierra. Fíjense, ¿sabe usted de que los vasos escogidos, habían vasos que quedaban tan bonitos para el alfarero, que cuando le quedaba tan bonito los apartaba aparte? Los que eran vasos escogidos, que habían quedado de una manera muy, pero muy como el pensamiento de su creador, habían quedado tan bonitos, lo que hacía con ese vaso es que le ponía su firma, su nombre, le ponía su firma en la parte de abajo del vaso, y después lo guardaban en un lugar oscuro. Y en ese lugar oscuro, hermano, que lo que simboliza es un momento de soledad. Hay momentos, hermano, que las personas se sienten con sus 3 discípulos, apóstoles, orando por él, ayudándole a orar. Pero cuando regresó estaban dormidos. Regresó la segunda vez y estaban dormidos de regreso. Y según él estaban orando, ayudándolo, apoyándolo en la oración, pero estaban dormidos. Hay muchas veces que aparentemente estamos acompañados, pero estamos solos verdaderamente. Y Jesús sintió ese dolor, el dolor del proceso, cuando él sabía que se acercaba la muerte, cuando él sabía que iba a ir a la cruz, que sus manos iban a ser atravesadas por clavos, por espinas, su cabeza, mi hermano, que iba a pasar por un proceso demasiado doloroso. Él no se resistió a la prueba, pero en el momento él se llevó a sus discípulos con él, y aunque aparentemente ellos estaban con él, Jesús estaba solo. Muchas veces usted se ha sentido solo, se ha sentido solo en medio del proceso.
Pero llegan momentos, mi hermano, después del proceso, que decimos, aunque yo como en un cierto momento, usted sabe que Jesús en un cierto momento dijo él, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Él se sintió solo en medio del proceso. Él se sintió solo, mi hermano. Pero sin embargo, después del proceso, aunque usted se sienta solo en medio del proceso, y en medio del proceso Jesús decía, es que no importa cuán maduro sea una persona, una mujer o un hombre de Dios, hay emociones que no se pueden ocultar. Jesús las expresó de esta manera. Él dijo, mi alma está batida hasta la muerte. Porque él sentía el dolor del quebranto y de la prueba que se avecinaba. Sin embargo, mi hermano, fue más que vencedor, y por medio de él, por eso dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Cuando nosotros en medio del proceso nos mantenemos firmes buscando la presencia de Dios, hermano, al otro lado encontramos la fortaleza de Dios y nos damos cuenta como aquel hombre que lloraba y decía, Señor, pero en este proceso tú no has estado conmigo. ¿Por qué me dejaste solo, Señor? Porque he visto que en mi caminar a la orilla de la playa, ¿verdad? Y figuran las huellas. En mi caminar solo he visto un par de huellas. Pero si tú hubieras estado conmigo, hubiese cuatro huellas, 4 pies. Pero solo hay 2. He caminado solo por mucho tiempo. Y Jesús le dijo, no, esas son mis huellas. Y yo te he traído en mis brazos. Tú has sentido el dolor, pero hubiese sido más fuerte si yo no te hubiese traído hasta este momento en mis brazos. Hermano, hay muchas personas que están pasando por el dolor, por el sufrimiento, por un proceso difícil, pero están siendo cargados en los brazos del Señor. No entienden lo que está pasando y se preguntan por qué, pero están siendo cargados en los brazos del Señor. Hay personas, hermanos, que han querido tirar la toalla en medio del proceso, pero lo que no saben es que están siendo cargados en brazos del Señor. Y al otro lado, hermano, de ese proceso, estás a punto de ver la bendición de Dios. Mantengámonos firmes, mi hermano. Esto no es que yo me voy a mantener firme para ver la bendición de Dios. Voy a mantenerme firme porque es lo que conviene a mi alma. Voy a mantenerme firme porque allí es donde yo puedo crecer. Y solamente en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay personas, hermanos, que cuando viene el dolor emocionalmente caen. Pero hay otros que se mantienen aún con todo lo que pasan. ¿Por qué? Porque entienden que el momento del proceso es para buscar de Dios. Hermano, y aquí cuando habla de un vaso para honra, se está refiriendo al apóstol, un vaso escogido, que pasa por el proceso de la soledad, que pasa, usted sabe que un vaso escogido tiene que pasar cuando usted mete agua para hacer, ¿verdad?, a hervir agua, usted la pone en el fuego, el agua, y a 90 grados está ya en su punto de ebullición, comienza a hervir, mi hermano, el agua, y hierve, ¿verdad?, a 90 grados, pero mi hermano, para hacer una vasija de barro se necesitan 1000 grados centígrados. Se necesitan 1000 grados centígrados de calor. Estamos hablando de pasar por fuego. Esta vasija, que es como una vasija escogida, tuvo que pasar, mi hermano, por 1 grado de calor. Un calor para poder ser una vasija. Pasó por el fuego. Primeramente pasó por el agua. ¿Cómo por el agua? Porque en el agua, lo que pasó con el agua fue de que el agua agarraron el barro. Todos nosotros somos del polvo de la tierra. En Génesis capítulo 2, el verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un lenefes allá. Pero dice
que lo hizo del polvo de la tierra. Este versículo en el hebreo es Vayikser Yahweh Elohim et Adán afar min Hadamá. La palabra Hadamá es del polvo de la tierra, afar min Hadamá. Se está refiriendo específicamente a la tierra roja. Por eso la palabra Adán, que es el primer hombre formado del polvo de la tierra, viene de la palabra, ¿verdad?, que comparte la misma raíz, hermano, con Edom, que lo que significa es rojo. Hay mucho que hablar allí, por supuesto, hay una profundidad, ¿verdad?, que no la podemos tocar. Estas transmisiones son para que todo el mundo las escuche, desde el más anciano hasta el más nuevo. Así que no nos podemos meter en cosas profundas, ¿verdad? Pero, mi hermano, vienen de la misma raíz, rojo. Es decir, de que la tierra, el polvo de la tierra es rojo, el polvo de la tierra es rojo, el que Dios agarra. Estamos hablando aquí, no hay otro polvo de tierra rojo, sino solamente el barro. Por eso es que dice que somos, hermanos, vasos de barro para que la excelencia, dice, sea de Dios y no de los hombres. Que Dios ha depositado tesoro en vasos de barro, en el hombre. Por eso es que hemos sido creados para ser el templo y morada del Espíritu Santo, así como vasos de barro que somos. Pero ese barro el Señor lo agarró, y la palabra Adán, de ahí sale ADN. En otros lugares, ¿verdad?, lo mencionan de otra manera. El DNA parece que dice en otro lugar, pero aquí es el ADN más perfecto. ADN, de ahí sale la palabra Adán, porque en el hebreo solo hay consonantes, había para ese tiempo consonantes. 600 años después de Cristo se comenzaron a hacer el proceso de las vocales. Pero para ese entonces, aún en el tiempo de Cristo, solamente habían consonantes. Adán es la Alep, la Dalep y la Men. Adán. ADN sale, de allí saca la gente, ¿verdad? ADN. Y lo que es, se está refiriendo a la sangre que es roja. Sin embargo, el hombre es polvo, porque dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volverá. Se está refiriendo a un polvo rojo. Es el barro. El barro. Afar min Hadamá. Vayikser Yahweh Elohim et Adán afar min Hadamá. Dice, del polvo de la tierra. El polvo de la tierra, hermano. Pero el vaso tuvo que pasar por un proceso. El vaso tuvo que pasar, lo agarraron, el vaso tuvo que ser agarrado, ¿verdad? La masa del barro, el barro fue agarrado, lo agarraron, la pelota así como la masa, ¿verdad? Así como cuando alguien agarra la masa para hacer tortillas, ¿verdad? Usted le va dando forma a la masa, pero agarra el lodo, la masa del lodo, de barro, y le comienza a dar forma. El alfarero hace eso. ¿Se recuerdan que una vez el Señor le dijo a Jeremías, al profeta, levántate ahora y ve a la casa del alfarero, porque allí yo te voy a hablar? Cuando estaba en la casa del alfarero, dice que Dios le comienza a hablar. Hermano, las palabras de Dios no se escuchan como los hombres, sino que se entienden. Se debe de entender, porque Dios no habla como los hombres. Dios habla, Dios es Dios y Dios es Espíritu. Dios no habla como los hombres. Así que las palabras de Dios es de interpretarlas de una manera correcta conforme a la Biblia. Las palabras que Dios pone en el Espíritu. Por eso le dijo, vete ahora a la casa del alfarero. Puso en su corazón, para que usted lo entienda, a la casa del alfarero, porque allí yo te voy a hablar. Es decir, que todavía no le estaba hablando. Estoy hablando de Jeremías capítulo 18. Y cuando él está en la casa del alfarero, cuando mira al alfarero, dice, trabajando sobre la rueda y dándole forma al vaso, a la pelota de barro, entonces fue que Dios le comenzó a hablar con ese ejemplo. Y cuando estaba viendo, es como el apóstol Pablo, ¿verdad? Veía a un guardia romano, decía, ahí hay un mensaje, y comenzaba a hablar, ¿verdad? Vestidos de toda la armadura de Dios. El profeta Jeremías en otra ocasión, ¿verdad? Vio un cinto y dijo, allá hay un mensaje.
Y Dios le dijo, ve y escóndelo, y se pudrió, y cuando después, ya podrido, había un mensaje. El profeta Ezequiel se corta la barba y parte de la barba la esparce en el aire y parte de la otra barba, mi hermano, lo que hace es, verdad, que la esconde y otra parte la quema en fuego. Allá había un mensaje. La experiencia del profeta Isaías, hermano, andando casi semidesnudo por una pobreza y una crisis, una adversidad que estuvo atravesando en la calle, mi hermano, esa experiencia que él le tocó vivir traía un mensaje. Así Dios usa a los profetas y la gente a veces no los entiende. En cada experiencia de la vida hay un mensaje. Y el profeta verdadero es aquel que entiende el mensaje en medio de cada situación. Ese es el profeta verdadero. Y yo le dije a Jeremías, levántate, vete a la casa del alfarero porque allí te voy a hablar. Y cuando ve que el alfarero está trabajando sobre la rueda, agarra la masa y le comienza a dar forma. Y Dios le comienza a hablar. Usted sabe que cuando se agarra la masa, el polvo, el lodo, se agarra el agua. El ingrediente que se utiliza es agua. En primer lugar, hermano, para ablandar la masa, ¿verdad? Si no debe de ser mucha agua porque si no se le va a deformar. Le va a quedar muy aguada la masa del lodo. No debe de ser muy poca porque también se le puede rajar, se le puede quebrar, se le puede hacer pedazos. Así que debe de ser una cantidad moderada de agua. Y la Biblia dice de que la palabra de Dios es agua. Es agua. 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 4, verso 5. El agua de la palabra. Y una ocasión el Señor les dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. O sea, el agua es un ingrediente que se necesita en el proceso, en medio de la situación difícil. Hermano, hay aguas también que las trae el mundo. Pero cuando estamos agarrados del agua de la palabra de Dios, hermano, vamos a salir adelante. Amén. Y allí en medio de esa agua, el agua, no mucha ni muy poca para que no se deforme. Después del agua se tiene que pasar por el proceso del fuego y se mete en el horno. La vasija de barro se mete en el horno. ¿Para qué? El agua sirve para darle forma al barro. Pero el fuego sirve para afirmar el barro, para hacerlo sólido, para hacerlo como un ladrillo, como una piedra, Hermanos, se mete en el fuego y le decía de que el agua en su punto de ebullición está en los 90 grados en su punto de ebullición. Pero para hacer una vasija de barro se necesita 1000 grados centígrados de calor, de fuego. Se necesita el fuego. Así que Pablo era un vaso escogido, pero también hay vasos que eran para deshonra, mi hermano. Así como habla en 2 Timoteo 2:20, dice que hay vasos de honra y vasos para deshonra, para usos viles. Y aquí dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Usted sabe de que uno de los vasos de ira fue Judas. Mateo capítulo 27, el verso 7, usted lo puede buscar, ¿verdad? De que hay un lugar que se llama el valle, el valle del alfarero, el Aceldama. Aceldama literalmente lo que significa es campo de sangre. Pero cuando Judas cobró 30 monedas de plata, cuando traicionó al maestro por 30 monedas de plata, dice que después ese dinero, cuando él se ahorcó y se suicidó, eso es lo que el enemigo lo llevó a hacer. Después dice de que esas monedas nadie las quería tocar. Y los sacerdotes lo que hicieron fue que eso lo iban a depositar para comprar el Aceldama. El Aceldama era el valle
de los leprosos, así se conocía. Pero ese lugar de los leprosos era, mi hermano, el Aceldama, que lo que significa es campo de sangre, rojo, campo de sangre. En ese lugar es donde los sacerdotes también, literalmente, llevaban las vasijas que ya no servían. Usted sabe de que este instrumento, ¿verdad? Un día fue tan bonito tan bonito como el vaso escogido, como Pablo pasó por el proceso del agua, Pablo pasó por el proceso del fuego, pero Dios le puso como un vaso escogido su nombre, su firma se la puso, eso era la costumbre, y después se puso en un lugar oscuro a esperar un tiempo para ser exhibido. Hay personas que dicen, Señor, pero yo no he podido hacer lo que quiero hacer para ti. Hay personas que son por irresponsables, que no se han movido en el tiempo de Dios. Pero hay otros que es que Dios los tiene esperando. Y en el tiempo de Dios es mejor que en el tiempo de nosotros. Nosotros queremos que las cosas sean ya. El tiempo de Dios sí es perfecto. Es perfecto, mi hermano. El vaso escogido, así como el apóstol Pablo, hermano, puede ser de que un vaso viejo, un vaso quebrado, un vaso, mi hermano, sucio, viejo, un vaso que si usted le mete agua, usted sabe que hay personas de que se hicieron viejos, estamos hablando en un sentido espiritual, se hicieron viejos, que cuando viene la palabra de Dios, le meten, que es el agua de la palabra, el agua, lo que comienzan es a derramar, a sacar el agua por las grietas. No pueden sostener la palabra. ¿Por qué? Porque ya están viejos. Ya, hermanos, ya no se sienten jóvenes. Espiritualmente no estamos hablando en un sentido literal, le decía, porque hay ancianitos de 70 que se sienten fortalecidos en Dios. Pero estamos hablando de que este vaso que es ahora un vaso viejo, pudo haber sido o fue como un vaso escogido un día. Era tan bonito como el vaso escogido. Era tan hermoso como el vaso escogido. Pero que se puso viejo. Pasó el tiempo, se ensució, se puso viejo, se quebró. Hay grietas, hermano. Y cuando hay grietas y está sucio y viejo, lo que hacían cada año los sacerdotes es tomar en los vasos viejos, las vasijas viejas, y las llevaban al alfarero. Y en el alfarero, que el alfarero las reparara. Al taller del alfarero para que el alfarero la reparara. Y cuando el alfarero comenzaba a trabajar sobre el vaso, lo que hacía era que agarraba más barro y comenzaba a ponerle sobre las áreas quebradas, comenzar a remendar la vasija, comenzar a remendar las grietas. Necesitaba una gran reparación, la vasija muy vieja, que ya eran utilizadas algunas para usos viles, para tirar basura encima de ella o para otras cosas. Hay personas que se prestan, hermano, para que el enemigo meta pensamientos en ellos, pensamientos horribles, pensamientos de pecado, pensamientos negativos. Mi hermano, no dejemos que nosotros nos convirtemos en una vasija, que usted se convierta en una vasija de deshonra, de ira. ¿Sabe por qué? Porque la Aceldama es un campo, en Mateo capítulo 27, el verso 7, lo que significa literalmente es un campo, un valle de sangre. De sangre. ¿Por qué razón? Porque las vasijas que el alfarero no podía reparar. Cuando el alfarero no podía reparar una vasija, lo que hacía es que decía, esta vasija ya no tiene arreglo. Esta vasija lo único que queda es tirarla. Ya no tiene ningún arreglo. Y eso no depende de Dios. Hay personas que ya no tienen arreglo.
Eso no depende de Dios, mi hermano. No, eso depende de cada uno de nosotros. Hay personas que nunca se someten al cambio, nunca se someten a lo que Dios quiere hacer con ellos, nunca se someten al proceso de Dios. Judas anduvo 3 años y medio con Jesús, escuchando las palabras de Jesús de primera mano. No las escuchó de un pastor o de un evangelista, él las escuchó de la propia boca de Jesús. Él escuchó las palabras de Jesús. 3 años y medio anduvo con Jesús, hizo milagros Judas, porque su fe se aumentó en un nivel muy tremendo cuando veía a Jesús resucitar muerto. Dice que ellos fueron cuando los envió de 2 en 2, y allí iba Judas también. Resucitaron muertos, hicieron milagros, y le llegaron diciendo: Señor, nos gozábamos cuando veíamos que los demonios nos sujetan en tu nombre. Y el Señor, porque sabía que habían personas como Judas, como en este tiempo, no importa que haga milagros, el Señor lo que les dijo fue: no se gocen porque los demonios se sujetan en mi nombre, sino más bien gócense si vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque una ocasión Él les dijo: yo los escogí a todos ustedes, pero entre ustedes está uno que es un diablo. Literalmente así lo dijo Jesús. Una división, un diabolus. Cuando la vasija ya no tenía arreglo, ya le puse masa de barro y no se le pega, no se le queda pegada, se le cayó. Ya traté de reparar las grietas y no se pudo sostener, está muy quebrada. Lo que hacían los sacerdotes es que agarraban todas esas vasijas que no se sometían al proceso del alfarero, y esas vasijas las llevaban a la celdama, al campo de sangre, donde era conocido como antiguamente como el lugar de los leprosos. Esa vasija las tiraban desde arriba, y cuando las tiraban todo era roca. Cuando caían abajo se hacían 1000 pedazos. Se hacían 1000 pedazos los vasos de barro, mi hermano. Y por eso dice la Biblia en Hechos capítulo 1, al verso 18 al verso 19, de que en ese mismo lugar, Judas dice que se ahorcó. Pero cuando murió ahorcado, cuando se reventó el vaso, cuando hubo un momento que se reventó, eso es la manera que lo podemos interpretar. ¿Por qué? Porque en un lugar dice la Biblia de que él se ahorcó, pero en otro lugar dice de que cayendo, dice, hacia abajo, dice de que chocó contra la roca, ¿verdad? Cayó, dice, y dice de que sus entrañas se desparramaron, es decir, como un vaso. Cuando cayó hacia abajo, que el lazo con el cual él se había quitado la vida se rompió y cayó hacia abajo, se hizo pedazo. Pero como no es barro, no podemos ver los pedazos literales, sino que dice que sus entrañas se desparramaron, es decir, que todas las partes de su cuerpo, de adentro, cuando cayó y se rompió el cuerpo, dice que se desparramaron, se abrieron hacia los lados. Él era un vaso de ira, un vaso de deshonra, un vaso que pasó y estuvo con Jesús por bastante tiempo, pero no se sometió al proceso. Por eso no había cambiado, por eso se quitó la vida, por eso cambió a Jesús por 30 monedas de plata, por dinero. Hay personas que son ambiciosos, hermano, hay personas de que tienen el nombre de religiosos, pero que no conocen a Dios, porque nunca se han sometido al proceso de Dios. Y están como Judas, están con grietas, como el vaso de barro, necesitan una reparación. Ahora, cuando el sacerdote te lleva a la casa del alfarero, cuando la palabra de Dios te lleva a la presencia de Dios, a que entiendas algo de su palabra, mi hermano, lo que debes de hacer es dejar que Dios te forme, someterte a esa palabra, para que Dios te dé forma con su palabra, que es agua. Después hay un fuego, y Dios da firmeza en el fuego.
pero se necesita que el vaso se someta al proceso. Hay personas que no se someten al proceso y que ya no tienen arreglo como Judas, mi hermano. Pero usted debe de someterse al proceso. No sea como Judas, no caiga en el error que cayó Judas. Para Judas ya no hubo esperanza. El hombre terminó mal, terminó muy mal. Cuando las personas se alejan de Dios, lo único que les espera es mal. Es mal, es mal. Mi hermano, no hay nada bueno lejos de la presencia de Dios. Cuando usted está en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. No importa que estemos pasando por el proceso. Hermanos, si necesitamos una reparación, si necesitamos que Dios nos renueve como el águila, si necesitamos que Dios nos dé un revestimiento en nuestro espíritu, es el momento de someternos a la presencia de Dios y que no cometamos el error que cometió Judas, que él no se dejó moldear por las manos del alfarero. Él no se sometió al proceso, hermano, y cayó mal. Él quedó mal, murió lejos de la presencia de Dios. Hay personas, mi hermano, que han hecho planes. Hay personas que han hecho planes. Han hecho planes para su vida y eso está bien, pero el peor desperdicio de tiempo es que usted haga planes para su vida sin saber que Dios tiene un plan para su vida. Los planes suyos, déjelos a un lado. Cumpla los planes de Dios. Los planes de Dios, cuando Dios lo que quiere cumplir en su vida, mi hermano, es algo de bien y no de mal, dice Isaías. Y cuando Dios cumple sus planes, tiene que pasarnos antes por un proceso. Eso le decía, tiene que pasar por agua y tiene que pasar por fuego. Isaías 43, 1 y 2 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es una promesa de parte de nuestro Dios. Cuando usted pase por las aguas, dice, no te anegarán. Y si pasas por el fuego, no te quemarás, porque Dios está contigo. Y Dios te ha traído hasta este momento. Este momento es un momento decisivo para tu vida. Hay personas que no se han sometido al proceso. Hay personas que sí están metidos en el proceso, están en la presencia de Dios. Y aún lo que parece malo es para bien. Todas las cosas, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Yo no estoy hablando de personas que cantan coritos y que se congregan. Estoy hablando de personas que obedecen la palabra. Estoy hablando de personas que se dejan moldear ante el proceso de Dios, ante la prueba. Y ha llegado el momento en que debemos de tomar una decisión como el águila. Hermanos, los vasos escogidos pasan por el proceso, pasan por el agua, pasan por el fuego, pasan por la soledad. Pero todas estas cosas, hermanos, son elementos que Dios utiliza para cumplir su propósito. Y que todas las cosas sean manifestadas en nosotros. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice la Biblia, por su divino poder. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Es decir, era un vaso escogido, Israel. Le puso su firma, así como el apóstol Pablo, que dice, no temas, le dijo a Ananías, ve a orar por él. No, pero este es el que mata a los cristianos. Este es el que asola a la iglesia. Le dijo, ve, porque instrumento escogido, o un vaso escogido me es, para llevar mi nombre. Es decir, Dios le había puesto su nombre, en presencia de los gentiles y en presencia de los reyes de la tierra, su nombre. Hay personas que cargan el nombre de Dios, personas que cargan el poder de Dios. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando usted
se hace pertenencia de Dios. Cuando alguien dijo, no, es que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Hijos es cuando nos sometemos a su palabra y primeramente nacemos de Él, recibimos a Cristo como Señor de nuestra vida. Cuando nos sometemos a su palabra, hermanos, somos hijos de Él. Eso es ser hijo de Dios. Hermanos, los demás son criaturas de Dios. El diablo, los demonios, los ángeles, todos son criaturas de Dios. Los seres humanos son criaturas de Dios. Hermanos, los animales son criaturas de Dios. Todos son criaturas de Dios, todo ser vivo es criatura de Dios. Él los creó. Pero una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Y aquí le dice, cuando usted se entrega, le decía en las manos del Señor y le dice, yo soy tuyo, Señor. Te recibo como mi Señor, como mi Padre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Entonces Dios puede decir, mío eres tú. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, una palabra para aquellos que desde hoy en adelante se quieren someter a la presencia de Dios. Una palabra para el que está pasando por el proceso. Una palabra para el que está pasando por la prueba. Dios le dice, no temas porque yo te redimí. Aquel que se decide a caminar en sus caminos y a guardar su palabra. Aquel que se decide a acercarse más a Dios. No temas porque yo te redimí y te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Hay personas que están pasando por el fuego. Hay personas que están pasando por el agua, las aguas del mundo, las situaciones de la vida. Mi hermano, siempre traen una consecuencia. El pecado siempre trae una consecuencia. Y hay cosas que las personas están pasando, pero aún con todo y eso, cuando viene a los pies de Cristo, nos sometemos a los pies de Cristo. Venimos a la presencia del Señor. Lo recibimos como Señor de nuestra vida. Él dice, mío eres tú. Yo te pongo nombre, mío eres tú. Y cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque Dios es Dios. Quiero orar en este momento, mi hermano, por si hay alguna persona que nos esté mirando en este momento, que no tiene a Jesús como Señor de su vida, que no ha hecho la confesión con su boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitas confesar a Jesús como Señor de tu vida. Y yo quiero orar por ti. Levanta tu mano allí donde estás y repite conmigo, Señor, perdona mis pecados. He reconocido que tú eres Dios, que tu misericordia me ha traído hasta aquí, y que las aguas aún y que el fuego no me han terminado conmigo, porque tú estás conmigo. Que tu presencia, que tu mano nos carga, que tú nos has traído hasta este momento. En este momento, Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Recibe mi vida, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te acepto como Señor de mi vida, como Dios de mi vida, como mi Padre, como mi Señor. Y confieso a Cristo Jesús como el que murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Y entrego mis pecados, Señor. Y te pido, limpia mi corazón y mi alma. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y que nunca se borre de allí, Señor, por tu misericordia.